Para mí es un privilegio esta mañana compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es una bendición volver a reunirnos todos como un solo cuerpo, como una sola familia, en unos temas muy importantes que Dios nos pone a cada uno de nosotros para que cada uno podamos formar parte de lo que Dios quiere para este mundo, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Sí, yo quisiera invitarles esta mañana para empezar, ponernos de pie un ratito y dejar en manos de Dios, ¿ya? Por favor. Vamos a orar, ¿ya? Padre mío, bendito Dios Todopoderoso, te agradecemos, mi Dios, por permitir reunirnos un día más nuevamente, Señor, para poder conocer más de ti, Señor, de tus mandamientos, de tu palabra, de tu escritura mismo, Señor. Gracias, Señor, por permitir reunirnos, estar juntos como una familia. Y permite, Dios, que esta mañana podamos salir del Señor bendito con una mente diferente, renovada, gozoso, Señor, porque hemos aprendido más de ti, y que seas tú glorificado en esta mañana, Dios mío. Dirige nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones, para nosotros doblegarnos, Señor, a tu palabra, a tu escritura también, y que seas tú día a día dirigiéndonos, Señor, en nuestras vidas y para nuestros hijos. Cuida de nosotros como padres, guíanos, Señor, con toda sabiduría para instruir a ellos bajo tu temor y tu disciplina, mi Señor. Te agradecemos en esta mañana por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes pueden ver, hemos visto necesario ver estos temas muy importantes para la familia. Ustedes saben y conocen que una de las instituciones que Dios creó fue la familia. ¿Y de qué está conformado la familia? De padre, madre, hijos, niños, bebés, jóvenes, adultos. Y ese es el tema que nosotros queremos compartir y poder instruirnos esta mañana acerca de lo que Dios quiere para nosotros y cómo nosotros como padres, obedeciendo a la Escritura y a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, queremos conocer más de esas instrucciones. Como dice la palabra en Romanos 12, bueno, agradable y perfecto. A mí me tocó hablar acerca de la niñez, los niños de la familia, que son tan propensos en este tiempo. Y nosotros como padres, creo que todos pasamos por ese periodo, ¿no?, de tener hijos pequeños, y ahora creo que tienen hijos ya adultos. Yo estoy en esta etapa justamente de padre, con una pequeña niña de 5 años. Y yo veo tan necesario, y veo el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros niños. ¿Quién puede decir algo lo contrario acerca de esto? ¿Quién quiere lo mejor para nuestros niños? Creo que todos. Pero como padres cristianos, sabemos que lo mejor es la vida eterna, gozoso con Dios. El mundo nos va a presentar muchas cosas, ¿no? El mundo va a decir, bueno, es que tu niño progresa, prospera en el ámbito secular, tiene títulos académicos, es muy conocido, ese va a ser una persona con un propósito y un objetivo muy importante en este mundo. La palabra de Dios nos dice algo contrario, por eso la Escritura nos refleja cada vez y cada momento, dice, es locura para los del mundo. Pero ¿qué nos advierte la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, ¿qué nos sirve si ganamos el mundo y al final hemos perdido el alma? Nosotros, queridos hermanos, debemos criar a nuestros hijos para que se conviertan en unos cristianos maduros y que dediquen su vida al Señor. Aunque esto quisiera que entendamos algo, que la respuesta puede ser un poco abrumadora o impactante para nosotros, pero nosotros debemos conocer algo, que ese crecimiento o ese reconocimiento o que esos hijos lleguen a ser cristianos maduros no dependen de nosotros, solo depende de la gracia de Dios en cada uno de ellos. Nuestros hijos deben desarrollar una fe viva y personal en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso, queridos hermanos, yo quiero que entendamos que eso está fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control. Hemos escuchado muchas veces que por creer que son hijos de pastores o de familia cristiana, sus hijos también van a tener ese derecho o esa oportunidad de tener una misma fe. La fe, queridos hermanos, no se puede transmitir
de generación en generación. Nosotros como padres, esta mañana, necesitamos de manera urgente que ellos entiendan, queridos hermanos, los pecadores que son. Y que nosotros tenemos una gran influencia en la vida de ellos. En el momento que ellos nacen, en el momento que están en el estómago, digamos, en el vientre de la madre, ellos ya pueden tener y apreciar de lo que nosotros podemos adorar a Dios. El mundo nos puede presentar algo diferente, es que el niño no escucha ese tiempo, o el niño de 1 año, 2 años, no conoce lo que está pasando. Algo erróneo, porque yo he visto algo muy característico en la vida de mi hija, que cuando yo veo que está jugando o haciendo otras cosas, yo estoy conversando con mi esposa, ella está tan atenta de lo que estamos escuchando. Y es algo que los niños tienen esa capacidad de absorber todo lo que ven. Y ahí viene el punto. ¿Estamos nosotros influenciando de mejor manera a nuestros hijos en este tiempo? ¿Estamos influenciando a nuestros jóvenes? Ya que también va a haber un punto. ¿Estamos influenciando a estos jóvenes para que sean unos hijos temerosos de Dios? Que amen a la palabra de Dios, que conozcan a Dios y que conozcan su debilidad, su pecado, que nacen desde un momento que viene en este mundo. Nuestra responsabilidad como padres, solo nos queda apoyarnos, queridos hermanos, en lo que dice la Escritura. Voy a ir un poco rápido, si pueden ir anotando los versículos para que puedan constatar más adelante, con más tiempo, a buena hora. En Efesios capítulo 6, versículo 4 nos advierte algo muy importante. Y un contraste muy diferente en este versículo. Porque primero advierte una cosa para hacer algo mejor. Creo que la mayoría conocemos, y si no lo conocemos es momento de reflexionar en este versículo y poner en cuenta lo que Dios está mandando para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 4. Y vosotros padres, ojo, vosotros padres, no solo está hablando a un padre, sino a los dos. Y este mandato es directo a los padres. Aquí no está involucrado los abuelos, ¿no? Los tíos, los padres. Por eso es necesario, queridos hermanos, que conozcamos muy exactamente lo que la Escritura muestra para cada uno de nosotros. Y que si nosotros no queremos una generación perdida, tras perdida como lo vemos hoy en día, escuchemos bien lo que dice la palabra. Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, algo muy común que nosotros hacemos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es algo tan fácil, tan común, que eso es normal hoy en día, provocar a ira a vuestros hijos. Y ya vamos a hablar acerca de cómo provocamos a ira a vuestros hijos. Y miren lo que dice al final de este versículo 4. Una advertencia y un contraste muy claro acerca de lo que es realmente edificante para nuestros hijos. Dice la palabra: si no. Si no, ¿no es cierto? Si no, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto, queridos hermanos, tristemente en este tiempo no se lo está viendo de esa manera. Podríamos decir también que los padres cristianos están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque no han querido tomar el rol, esta responsabilidad para con sus hijos. El mundo nos tiene tan ocupados, tal vez, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que descuidamos esa parte fundamental, importante de nuestras familias, en donde estos niños son tan propensos a que puedan creer cualquier cosa. Nosotros, queridos hermanos, debemos enseñar lo que sabemos de la Escritura acerca de los hijos. Y nosotros debemos estar primeramente alineados con lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos si no conocemos la palabra de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y recordándonos y reconociendo qué es lo que tenemos ahora en nuestras manos de parte de Dios. El libro de Salmo 127, versículo 3, nos dice un versículo claramente que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Algo muy importante que vemos es que los hijos, queridos hermanos, es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es una herencia. Y eso, queridos hermanos, está en nuestras manos.
¿Y qué es lo que nos pide Dios? Que los aislemos, que nos descuidemos de ellos tal vez. Lo que Dios está pidiendo es que los cuidemos, que los instruyamos, que los amemos. Son niños en donde nosotros ahora les mandamos allá atrás a que sigan conociendo la palabra de Dios. Pero es una oportunidad para los que somos padres y tenemos a esos niños en este periodo, ¿no? Los niños que yo estoy hablando tienen un tiempo determinado, de 0 a 5 años es la primera infancia, lo que muchos conocen, y de 5 a 11 años la niñez. En todo ese periodo es muy importante que nosotros vayamos instruyendo a nuestros hijos bajo el temor de Dios. No lo digo yo, dice la palabra, y para eso estamos aquí, queridos hermanos. Puede haber muchas opciones de cómo enseñar a nuestros hijos, pero yo quiero esta mañana compartirles 5 puntos importantes que yo considero para que nosotros podamos acercarnos más a nuestros hijos y poder enseñarles el temor de Dios para ellos. Los niños necesitan afecto, ¿sí? Los niños necesitan enseñanza, los niños necesitan ejemplo, los niños necesitan disciplina y también los niños necesitan que nos comuniquemos con ellos. ¿Quién de ustedes, queridos hermanos, hace todo esto hoy en día? Les veo asustados. El primer punto, ¿sí?, es el afecto. Los niños, queridos hermanos, necesitan afecto. ¿Pero qué es el afecto? Quiero que empecemos por ahí. Ahí puse una pequeña descripción para que vayamos definiendo lo que es esto. El afecto es la manifestación de amor, ¿sí? Cariño, de contacto físico, abrazo, palabras de ánimo. Una persona, queridos hermanos, un niño sin afecto es una persona insegura, es una persona inestable, es un niño que es muy propenso a caer en cualquier mentira. Aparte de que son niños, todavía inseguros. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que reconozcamos en ese periodo de tiempo que los niños están, aún más abrazarlos y mostrarles la palabra de Dios? Hay un ejemplo bíblico, hay un ejemplo dentro de la historia. En el periodo de la guerra mundial en Rusia, ¿sí?, por motivo de la guerra, ¿sí?, muchos padres abandonaban a sus hijos y todos esos niños iban a un orfanatorio y había personas que llevaban el evangelio, los misioneros que nosotros conocemos. Ellos llegaban con la palabra de Dios a predicar el evangelio, pero tenían una tarea muy importante, queridos hermanos, era de llegar y abrazar a cada uno de los niños, ¿sí?, y escucharles todo lo que ellos tenían que decir. ¿Por qué eso? ¿Por qué nació eso de las personas? Porque el abrazo, queridos hermanos, es muestra de afecto y cariño y la demostración que son especiales para nosotros. O ustedes van y abrazan a cualquiera. Es muy bonito cuando nosotros nos encontramos a los años y nos empezamos a abrazar. Es un afecto que nosotros tenemos por nuestra hermandad, aún más con nuestros niños, nuestros hijos. ¿Quién de nosotros está haciendo esto? ¿Están abrazando a sus hijos? ¿Están dando cariño a sus hijos todos los días? ¿Están dando afecto paternal, maternal a nuestros hijos? Eso es lo que necesitan como principio. ¿Qué también hablamos? Hay un ejemplo muy claro en el libro de Lucas, el capítulo 14, versículo 15 a 16. ¿Qué estaba pasando en este relato? Estaban los discípulos, pero había muchos padres que querían mostrarle a los niños a Jesús, ¿no? ¿Y cuál fue la expresión de ellos? En Lucas capítulo 14, versículo 15 y 16 dice: y traían a él los niños para que los tocasen. Cual viendo los discípulos le reprendieron. ¿Cuál era la idea de los discípulos? Los discípulos dijeron: hey, no traigan a los niños, no le molesten al Rey de Reyes, no estorben lo que Él está haciendo, no fastidien a lo que Él está haciendo en este mundo, porque Él es el Rey.
no lo molesten. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue una respuesta muy clara para ellos? Y la corrección que Jesús hizo a estos discípulos. Versículo 16 dijo: mas Jesús, llamándoles, dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. ¿Qué pasó aquí, queridos hermanos? Un contraste con nosotros. Si el Rey de Reyes, el Rey del universo, detuvo su agenda para pasar un tiempo con los niños y darles cariño y bendecirlos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer también? ¿Por qué nosotros no podemos tomar un tiempo oportuno para detenernos y darles ese cariño a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Porque, como digo, queridos hermanos, eso es muy... No es normal que hoy en día pase eso. Por eso digo, los padres están en peligro de extinción, porque han perdido lo que realmente Dios ha mandado hacer: el cariño y el afecto. ¿Qué pasa con esto? Los niños que carecen, ojo, de un afecto son fáciles de engañar. Se relacionan con personas, como nosotros hablamos, las tóxicas, ¿sí? ¿Qué pasa con un niño inseguro? Se cree inseguro. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? Son fáciles y muy propensos a que cualquier persona venga y les hable palabras dulces, algo que no escucharon en su casa. Y nosotros preguntamos: ¿pero por qué? ¿Por qué escogiste a esa persona? ¿No ves cómo se viste? ¿No ves cómo camina? ¿No ves cómo se peina? ¿Saben qué? Esa niña o ese niño encontró afuera lo que no encontró adentro: cariño, afecto, amor. ¿Se dan cuenta por qué es importante esta etapa de nuestros hijos? Es tan importante porque pueden perderse al final. Y si nosotros no instruimos a nuestros hijos desde muy temprana edad, ellos van a estar tan propensos en toda su vida y van a perderse. Los niños es algo muy importante que nosotros tenemos ahora como padres, y trabajo muy responsable también. Pero alguien va a decir: ¿pero qué pasó? Mi hijo ya adulto, ya creció y es muy renegado y muy rebelde. ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Cómo vamos a demostrar el afecto cuando son necios con nosotros y no nos quieren ni siquiera escuchar ni abrazar? Y un ejemplo muy claro es lo que la Escritura nos muestra: una parábola del hijo pródigo. Creo que todos conocemos y todos sabemos el desenlace de este hijo. ¿Qué hizo este hijo? Hizo algo que no quisiera que nos pase a nadie. Pidió todo lo que le pertenecía y se fue a gastar en el mundo. Un hijo totalmente rebelde y contrario a lo que Dios quería. Pero ¿qué pasó? En el versículo 22 de Lucas 15, ¿cómo lo recibió su padre? Él dice: levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. ¿Qué pasó? Vemos a un padre que estaba resentido, porque dijo: me quitaste todos mis bienes, me quitaste y te fuiste a gastar como loco. No, solo le dijo: tú eres mi hijo. Porque tal vez en ese momento este padre perdió el punto o el objetivo que tenía, y este hijo se perdió. Yo creo que más de uno, nadie quiere eso para nuestros hijos. Pero ahora es el tiempo. Y ahora estamos reunidos, queridos hermanos, para poder descansar en la palabra y ver cómo Dios en su gracia pudiera cambiar el corazón de nuestros hijos. Y si no es así con nuestros niños, que teman al Señor y que conozcan su pecado que existe ahora en sus vidas. ¿Sí? Un abrazo tiene un lenguaje muy amplio. Al peor hijo del mundo, queridos hermanos, ¿qué hizo su padre? Le dio la espalda, le dio un abrazo, le dijo: tú eres mi hijo. ¿Y se recuerdan qué pasó? Le mató, le hizo una cena, le puso ropa, le puso un anillo, todo estaba ahí, todo eso. Ahora la pregunta:
¿Ustedes abrazan a sus hijos o a sus niños cuando se equivocan? ¿O qué hacemos? ¿Qué es lo más rápido que nosotros hacemos cuando nuestros hijos se equivocan? Solo les veo y hacen caras. No sé qué significa eso. Pero yo solo quiero ver lo que podemos hacer de aquí en adelante. Lo que Dios nos puede mostrar ahora. Por eso, la palabra de Dios nos pone en consideración algo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. La palabra de Dios dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien que el tiempo, porque los días somos malos. Queremos enseñar, queremos mostrar que estamos desesperados por ganar el mundo y que a nosotros como padres nos conozcan. Pero ¿nos conocen nuestros hijos? ¿Nos conocen nuestros hijos en nuestro hogar, en ese afecto, en el amor? Eso es importante ahora. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pasar tiempo con ellos, se construye un afecto, se construye cariño. Ustedes van a ver, pasen tiempo con una persona, ¿qué pasa? Hay más confianza. Aún más con nuestros niños, que son regalo de Dios, herencia de Dios para cada uno de nosotros. Y aquí viene un ejemplo. Un profesor hizo un experimento, ¿sí?, con sus alumnos. Él trajo, dice, un balde lleno de bolas de golf, ¿sí?, un balde llenecito. Y les preguntó a sus alumnos: ¿creen que esto está lleno? Y les dijeron: sí, sí está lleno, sí está rebosando. El profesor les dijo: no. El profesor trajo las canicas, lo que nosotros conocemos las bolas, ¿no? Vino y les vació ahí. Y cada uno iba entrando. Y después les preguntó nuevamente, el profesor le dijo: ¿ahora creen que está lleno? Les dijo. Y los alumnos dicen: no, ahora sí está lleno, ahora sí está lleno. Y el profesor le dijo: no. Nuevamente él trajo arena y le puso en el balde y les preguntó nuevamente: ¿ahora está lleno? Ellos dijeron: sí, ahora está repleto, eso ya no hay lugar. Luego el profesor cogió su taza de café y le botó en el balde. ¿Qué creen que pasó? Había tiempo. ¿Sabían que siempre hay tiempo para una taza de café? O sea, siempre hay tiempo para nuestras familias. Y disfrutar de un tiempo ameno, con un café al lado. ¿Qué representa todo esto? Las bolas de golf pueden representar nuestro trabajo, los afanes de la vida, nuestros negocios, nuestros objetivos como personas. ¿Qué representa las canicas? Las amistades. Porque no todas las amistades son buenas. Porque no todas las amistades te dicen: mira, pasa tiempo con tu familia. ¿Ya? ¿Qué representa la arena? Representa cualquier vanidad que se nos presente. Pasar viendo televisión, el fútbol, las series, y descuidamos esa área muy importante de nuestros hijos. Pero ¿qué hay del café? El café representa a las personas más especiales de nuestras vidas, en donde el café entra ahí para que nosotros podamos compartir ese momento ameno. Siempre debe haber tiempo para nuestros hijos, queridos hermanos. Dar cosas en vez de darnos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos esa mala idea equivocada, querer llenar de cosas a nuestros niños, queriendo llenar el vacío que nosotros hacemos. Eso no es bueno. Ellos quieren que nosotros nos demos a nosotros mismos. Nosotros seamos ese regalo, nosotros seamos ese complemento. Esas cosas son las que necesitan nuestros hijos ahora. Pasamos a otro punto rapidito, ya me queda poco tiempo. Los niños necesitan enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza? Enseñanza es la transmisión de todo conocimiento o experiencia. Ustedes van a ver algo y reconocer esto, porque muchos nos quejamos del círculo de amigos que tienen nuestros hijos o nuestros niños en las escuelas donde no estamos. Pero nosotros decimos: ¿por qué este niño será tan malcriado? ¿Pero por qué este niño será tan rebelde? ¿Pero por qué este niño tiene malas actitudes? Recuerden, queridos hermanos, que la sociedad es el fruto de la familia.
que todo eso de donde sale viene de la familia. Y por eso es importante inculcar a nuestros hijos, para que sea una sociedad que tema ante Dios en este tiempo. ¿Ya? Romanos capítulo 10, versículo 14 nos dice algo acerca de esta enseñanza, hacer para nuestros niños. Como padres cristianos, queridos hermanos, debemos enseñarles acerca de Dios. Acerca de Dios. Romanos 10, 14. Y si alguien tiene o lo sabe, este versículo dice: ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel en quien nunca han oído? Es de vital importancia que nuestros hijos conozcan la verdad sobre este mundo y sobre ellos mismos, acerca del pecado y sobre el Creador, tal como se nos revela en la Biblia, mis queridos hermanos. Algún momento el pueblo de Israel también estaba totalmente desviado, y en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 9 nos muestra una gran reflexión y un gran contraste, en donde hoy en día nosotros podemos hacer hincapié y acogernos a lo que Dios está poniendo para el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Y qué dice la palabra? Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 9. Primeramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién de nosotros ama a Dios con todo el corazón? ¿Quién de nosotros esta mañana está predispuesto para volver a encaminar a lo que Dios está proponiendo en la palabra? ¿Quién de nosotros conoce a Dios y quiere enseñar a Dios lo que ellos conocen también? Lo que conocemos, compartir a nuestros hijos. No podemos enseñar a un Dios que no conocemos. No podemos enseñar algo que no practicamos o solo lo conocemos y no lo llevamos a práctica. El libro de Deuteronomio dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué más dice? Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. El punto importante, como les decía al inicio, ¿a quién está centrado estos versículos? ¿A quién está dirigido estos versículos y estas palabras? A los padres, a nosotros, a cada uno de nosotros. La responsabilidad grande es que tengamos a Cristo en nuestras vidas, a Dios, y conocer de ellos y poder compartirlos, y que lo amemos, dice, con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Y escuchen, dice: y estas palabras que te mando hoy estarán en tus corazones. Y aquí viene otro punto importante y práctico. Las enseñarás, ¿sí? Las enseñarás diligentemente. ¿A quién? A los vecinos, a tus hijos. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Muchos dicen: yo quiero enseñar, ¿sí? Yo quiero servir al Señor dentro de la iglesia, yo quiero servir al Señor dentro de un pastorado. Pero la pregunta es: ¿están enseñando a sus hijos? ¿Están enseñando a nuestros hijos donde que es el punto más importante en nuestras vidas? El enseñar a nuestros hijos es tener una pequeña iglesia dentro de nuestro hogar. Y eso es importante, porque queremos reconocimiento del mundo, pero no queremos que nuestros hijos nos reconozcan. El primer punto ahora, queridos hermanos, es que les enseñemos a ellos acerca del temor de Dios. Y eso es lo que Dios decía al pueblo de Israel: las enseñarás. ¿De qué manera? Domingo a domingo, miércoles a miércoles. Dice: diligentemente a tus hijos. Diligentemente no quiere decir periódico, de un tiempo largo, sino todos los días. Todos los días las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y escuchen esto: y hablarás de ellas. ¿En qué tiempo nada más? Cuando te sientes en tu casa. ¿Estamos hablando de la parte de afuera? No, estamos hablando interiormente, nuestra relación principal con nuestros hijos. Y obviamente ahí está involucrado nuestra esposa y el resto de familia. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Cuándo más? Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes.
¿Saben qué, queridos hermanos? Con estas palabras nos hace ver que nosotros somos maestros a tiempo completo, 24 horas, 7 días del año, todos los días. Somos ejemplo y enseñanza para nuestros hijos, todos los días. A veces pensamos como padres, ¿no? Piensan que la iglesia tiene la labor de arreglar las grietas espirituales de la casa. Pensamos que la iglesia, el pastor o la escuela dominical tienen la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Dios nos advierte nuevamente que somos cada uno de nosotros responsables de la educación de nuestros hijos. Cada uno, como padres. La iglesia es un complemento. A veces pensamos que llegamos los domingos, les votamos, vayan ahí, edifíquense y conozcan de Dios. No es la manera. Recuerden las palabras. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, las hablarás cuando te sientes en tu casa, en un tiempo ameno, de comida, almuerzo, yo qué sé. Cuando andes por el camino, cuando venían de tal vez del transcurso para acá, cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿sí? Las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en tus postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué está mostrando aquí? Como decía, somos maestros a tiempo completo. Y nuestros hijos notarán que nosotros amamos de Dios, si hacemos todo esto. Pero si no lo hacemos, nuestra vida y nuestra enseñanza queda manchada ya. Por eso existen muchas religiones y mucha legalidad dentro de una denominación cristiana, porque no han conocido el verdadero privilegio, la responsabilidad de dedicar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Y ustedes van a ver por qué tantos niños se pierden, o por qué tantos niños tan jóvenes se casan, por qué tantos niños tienen familia, niños tan jóvenes. Y no digo que no está mal, pero lo hicieron con conocimiento, lo hicieron por amor, lo hicieron porque querían, lo hicieron por obediencia tal vez. No, lo hicieron porque no encontraron este primer paso. No les enseñamos, no les educamos. Es algo triste que nosotros no quisiéramos escuchar, pero es una realidad, queridos hermanos. Y Deuteronomio nos aclara: enséñales diligentemente. Enséñales diligentemente. Debemos tener convicciones, cada uno de nosotros, para la enseñanza de nuestros hijos, así como Josué, ¿no es cierto? Josué 24:15 es un versículo que es muy común para nosotros descansar y recitarlo y alabarlo y declararlo. Pero, ¿qué nomás nos está hablando aquí? Josué dice en el capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece sirver a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis. Pero miren la respuesta, y estas palabras nos llenan de alegría y nos motivan para abrazar más lo que la Escritura nos dice. Y la convicción de Josué es un ejemplo para nosotros. Y dice: pero yo y mi casa, ¿no es cierto?, serviremos a Jehová. A veces tenemos un dilema en esto. Es que solo yo voy a la iglesia, es que solo yo solo yo oro, es que solo yo y solo yo. Miren el trabajo que tenía Josué. Josué no dijo: es que solo yo amo a Dios y voy a servir. No. Josué dijo de manera convincente, dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en todo esto, queridos hermanos, cuando dice yo y mi casa, está involucrado todo. Ahí están los hermanos, está la suegra, está el perro, está el gato, están todos los animales. Yo y mi casa. ¿Sí ven? Esa convicción es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Reconocer como Josué: yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ya? Una familia que es conocida porque aman a Dios. Y esa decisión, queridos hermanos, no se lo hace de domingo a domingo, sino todos los días de nuestras vidas.
Podemos declarar como cristianos y con visiones seguras que en nuestro hogar oramos antes de almorzar, que en nuestro hogar tenemos lectura bíblica antes de dormir tal vez. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos enseñarles. Y a veces nos preguntan, pero si yo no sé enseñar, ¿qué hago? Léanles, lean la palabra. No hace falta ser un erudito para exponer la palabra de Dios. Léanla a sus hijos. Compartan tiempo con ellos y vean cómo Dios les puede abrir el entendimiento y ser más convencidos de la verdad. Por eso en Juan capítulo 8 decía Jesús a sus discípulos: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Cada uno de ellos. ¿Sí? Con otro punto, el tercer punto que quiero ir rapidito, es que nuestros niños, necesitan ejemplo. Ahora el punto de otra pregunta: ¿qué tipo de ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando a nuestros hijos en este tiempo? Nosotros conocemos un refrán, ¿no?, que es muy común en nuestra cultura y en nuestro país, cuando dicen, de tal palo, si ven que se conocen. ¿Por qué? Porque los hijos replican lo que como padres lo hacemos, y por lo general replican las malas cosas. Por lo general empiezan a hacer cosas erróneas. Pero ¿qué tal si empiezan a replicar las cosas buenas? Ustedes van a ver, todos somos padres, la mayoría aquí, pero ustedes van a ver, si le preguntan a un niño de 3 años y le preguntan, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Muchos tienen la referencia a sus padres y van a decir, yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Ya cuando tienen 5 años, ya no quieren ser como papá, quieren ser como Goku o como Spider, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Ya cuando tienen 13, 14 años, y si les vuelvo a preguntar lo mismo, ¿qué quieren ser? Ya quieren ser como Zuna, como Daddy Yankee, ¿sí? Ya quieren ser alguien diferente del mundo porque de ellos están acoplados, porque de ellos están conociendo y ya no tienen referencia de los padres. Pregunten eso a sus hijos ahora y vean la realidad que nosotros estamos expuestos y estamos viviendo ahora. La necesidad es muy clara, queridos hermanos. La instrucción para nuestros hijos es tan necesario para que cada uno conozcamos la instrucción de Dios para nuestras vidas, ¿sí? El mundo nos está robando a nuestros hijos, ya que no estamos dando un buen ejemplo. Pero para ser ejemplo, debemos seguir un ejemplo. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 13, versículo 14 al 15, nos muestra un ejemplo muy práctico para cada uno de nosotros. Y algo que tal vez carecemos: la humildad, el reconocimiento, el arrepentimiento y la manera servicial que Cristo puso a consideración a sus hijos en ese tiempo. ¿Quién de nosotros les gusta servir? Alce la mano. Nadie. Por lo general estamos acostumbrados a llegar y esté todo hechito y solo sentarnos y decir amén. Sí, pero la idea es algo diferente. Cristo vino a poner un modelo muy diferente. Y aquí es una parte de su vida donde les muestra humildad. En Juan capítulo 13, versículo 14 al 15, nos deja este ejemplo práctico que dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿no es cierto?, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Pero como siempre en este relato bíblico, siempre hay un abusivo, y dijo Pedro: yo no solo quiero los pies, yo quiero la cabeza, las manos y todo eso. Un poco abusivo, ¿no? Pero la enseñanza es aquí. El ejemplo práctico de Jesús muestra de humildad, siendo el Señor de señores y Maestro de maestros. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y aún más para nuestros hijos, nuestros niños, que están ahí, no sabemos qué están haciendo. ¿Cómo saben que están haciendo bien las cosas las maestras que están en este tiempo? ¿Cómo saben? ¿Han constatado eso? ¿Sí? Eso es lo que nos falta. Reconocer que nosotros no estamos por el buen camino. Tan importante como el conocimiento de Dios, queridos hermanos, son los ejemplos vivientes de cada uno de nosotros para nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver nuestro comportamiento y eso es lo que van a replicar. Los primeros ejemplos
que tiene un niño son sus propios padres. Yo tengo este tiempo de los niños, y los niños son un punto muy frágil para nosotros. Como les decía, son tan susceptibles, se creen de todo, ¿no es cierto? Por eso hay que aprovechar ese momento para hablarles de la verdad, para hablarles de que son pecadores y que necesitan un Salvador. Nuevamente, los padres no somos los únicos modelos a seguir, ¿sí? Los cristianos maduros, la familia cristiana también son ejemplos inspiradores para ellos, ¿sí? Por eso es necesario y tan importante que cada familia pertenezca a una iglesia, porque si no encuentran ejemplo en los padres, pueden ser ejemplo los hermanos maduros en la fe y pueden apoyarse en ello. Por eso somos familia en Cristo, tenemos un solo sentir y una misma fe para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Qué ejemplo dio Pablo a Timoteo? ¿Qué palabras nomás dio? En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, Pablo estaba advirtiendo acerca de su condición y su posición como joven, pero Pablo quería mostrar algo muy importante en su vida, y para eso para nosotros también, para replicar a nuestros hijos, para que ellos vean lo que es mejor. Y en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y las palabras siguientes quisiera que nos retumben y nos haga reflexionar aún más que debemos amar la palabra de Dios con toda reverencia. Sino, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué nomás? Porque nosotros tal vez ya lo leímos en algún momento, pero aquí vienen puntos importantes. ¿En qué nomás debemos ser ejemplo? Estamos hablando de una familia cristiana aquí para una iglesia, pero ¿cómo nosotros podemos influenciar en nuestros niños? Primer punto dice: en palabra. En palabra. ¿Cuántas palabras de nosotros salen que sean de edificación y bendición para nuestros hijos? O que sean de maldición. Sé ejemplo en palabra. Porque muchas veces solo decimos hazlo, ¿no es cierto? Pero solo en palabras, pero no lo practicamos. Y eso es algo muy contradictorio, y los niños sí se dan cuenta. En palabra. ¿Cuántas de nosotros hablamos palabras que edifican? ¿Cuántos de nosotros, desde que nos levantamos hasta venir acá, cuántas palabras salieron de su boca glorificando a Dios? ¿Cuántos de nosotros reconocen esas palabras que sean de edificación para el medio que nos estamos rodeando? Aún más para nuestros hijos. En palabra, en conducta. En conducta. ¿Qué tipo de conducta tenemos con nuestra esposa tal vez? ¿Qué tipo de conducta tengo con mi padre, con mi madre, con mi hermana? La conducta es importante. De cómo me comporto delante de mis niños es importante. Porque ellos van a ver todo eso y van a pensar que es normal. Pero ¿qué les parece si nuestra conducta es piadosa? Si nuestra conducta es amar a Dios, si nuestra conducta es servir a Dios con toda responsabilidad, todos los días, no solo domingo, todos los días, en amor, que nuestros hijos vean ese amor que emana de nuestras vidas para nuestros seres queridos, que ellos vean que nosotros amamos así como Cristo nos amó y nos perdonó. El ejemplo es práctico para todo esto, queridos hermanos. El ejemplo que Dios está poniendo para nosotros es totalmente una responsabilidad para cada uno como padres, y el reflejo también para el resto. También nos dice palabra, conducta, amor, espíritu. Nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Nos dejamos guiar por su palabra en momentos difíciles, en momentos de tribulación, de angustia, en angustia. Y eso van a ver nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando hay dificultades? ¿Qué hacemos como padres? ¿Salimos corriendo? ¿O no descansamos en la palabra de Dios? Y eso es lo que van a ver nuestros hijos. También nos dice fe. Esperar en la voluntad de Dios. ¿Quién quiere esperar en la voluntad de Dios? Humanamente no lo hacemos. Siempre queremos a nuestra manera, a nuestro tiempo, y alcanzar lo que nosotros queremos. Pero cuando dice, sé ejemplo en fe,
es esperar bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? También pureza de mente y de cuerpo, puros para el Señor, puros para la familia. ¿Sí? Colosenses capítulo 3 versículo 21 habla acerca de manera general acerca de esto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿De qué manera? Siendo contrarios a todo lo que acabo de nombrar. Es decir, yo exijo a mis hijos que cumplan todo esto cuando yo ni siquiera lo hago. Yo exijo que vayan a la iglesia, yo exijo que lean la Biblia, yo exijo que tengan un tiempo de oración, que tengan un devocional diario cuando yo no lo hago. Eso es exasperar a vuestros hijos. Hacer algo contrario que nosotros mismos no lo hacemos. Y eso es común, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir, es malo mentir, hijo, y nosotros mismos estamos mintiendo. ¿Es normal eso? No exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no se desalienten. Si no hay un ejemplo vivo dentro de la casa, ¿cómo van a encontrar afuera un buen ejemplo? ¿Se dan cuenta? Eso debe ver nuestros hijos, nuestra forma de vivir piadosamente. Otro punto, ya voy a acabar. Los niños necesitan disciplina. La disciplina es algo importante dentro de la crianza de nuestros hijos, pero muchas veces lo confundimos con castigarlos severamente. Pero vamos a ver punto a punto a qué se refiere la disciplina. La disciplina tiene dos puntos: dar obligaciones y también corregir errores. Dar obligaciones en su proceso de crecimiento, trabajo, tareas y su vida práctica para conocer a Dios. Cuando hablamos un poco de esta disciplina, es dar obligaciones a nuestros hijos, porque nosotros por el amor que queremos darles haciendo todo. Pero cuando nosotros queremos darles obligaciones, es que cada uno de nuestros niños vayan teniendo una tarea personal dentro de su vida espiritual. Lectura bíblica, ¿sí? Aprovechar el tiempo, hacer su cuarto, tender la cama, que eso es muy común, no sé si todos los hacen, pero dan tareas a sus hijos de esa manera. ¿Dan tarea o no dan tarea? Creo que todos les hacen ustedes. Pero el punto es ese: darles tarea. Y aquí van a ver un reflejo muy importante: la vida de José. José, ¿qué pasó con José? Todos conocemos esa historia. A José lo separaron de su familia. Los hermanos le vendieron y fue a parar en un lugar que nadie quisiera estar. Aislado, esclavo en un lugar que ni siquiera conocía. Pero ¿qué pasó? ¿Qué infundió en su corazón en las primeras etapas de su vida? ¿Qué pasó? José ya no tenía a su padre al lado. José no tenía a sus hermanos tampoco. José perdió a su madre en muy temprana edad. ¿Qué pasó con la vida de José cuando llegó a Egipto? Cuando llegué a Egipto, se demostró realmente dónde estaba puesto su corazón, porque cuando se presentó tentación, ¿qué él hacía? Salió corriendo. Su integridad, y si ustedes van a ver todos esos capítulos hablando de José, solo muestra lo importante: y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Cuando hay temor de Dios reverente, eso es lo que sucede. Una vida práctica, una vida de disciplina, de orden, de trabajo, de tarea, en donde José tal vez en su corta edad entendió el privilegio de servir a Dios, y cuando él se presentó al mundo de manera drástica, no como él quería, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Mostró lo que había en su corazón: convicciones, seguridad, amor a Dios, y nunca blasfemó el nombre de él. ¿Y qué llegó a hacer? ¿Qué llegó a hacer, queridos hermanos? ¿Sí? La segunda autoridad del pueblo de Egipto. Egipto en ese tiempo era una potencia mundial. Solo recuerden eso, hasta dónde puede llegar un corazón que ama a Dios. Solo vean cómo Dios puede bendecir su vida si vivimos en obediencia y en disciplina. Otro punto, hablando rapidito: corregir errores. Proverbios capítulo 22 versículo 25 dice lo siguiente: la necedad está ligada con el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Somos prácticos en tomar las decisiones y castigarlos, pero nunca evaluamos la falta.
No consideramos lo que ha pasado o lo que ha antepuesto para nosotros corregir lo que el niño ha hecho. Somos muy exagerados en no corregir de manera correcta como Dios dice. ¿Sí? Proverbios capítulo 29, versículo 15 en este momento. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué pasa si no hay corrección? ¿Qué pasa si no hay disciplina? ¿Qué pasa si no hay orden dentro de una familia con nuestros niños? Un caos más adelante, una perdición y un dolor en su alma, como cuando Esaú se llegó a las mujeres contrarias a su pueblo y su madre decía, es aflicción a mi corazón, porque él había escogido a una mujer contraria a lo que Dios había mandado. ¿Quieren eso para sus vidas? ¿Quieren eso para sus hijos? ¿Quieren ese dolor de aquí en adelante? Tenemos niños, tenemos jóvenes que están esperando ansiosamente que nosotros podamos compartir un tiempo con ellos, que podamos compartir la palabra de Dios y que ellos entiendan lo pecador que son y que necesitan de manera urgente a un Salvador. ¿Sí? La corrección debe ser en secreto. La corrección no consiste en humillarlos delante de todos, sino corregir con sabiduría y no humillarlos delante del resto. ¿Sí? Como último punto, queridos hermanos, los niños necesitan que nos comuniquemos con ellos. Pregunta, ¿habla usted con sus hijos? ¿Habla con el tiempo cuando llegan de su escuela y les preguntan cómo les fue? ¿Están atentos a lo que les ha pasado y les ha sucedido? ¿Hablan ustedes con sus niños? ¿Hablan ustedes con sus hijos jóvenes? ¿Saben qué le gusta, qué no le gusta? ¿Qué es lo que le desagrada de usted, tal vez, o de su familia, o de lo que pueda pasar? Conversan con ellos. Se comunican con ellos. De manera sincera. A mí me pueden engañar, pero ya saben a quién no le pueden engañar. ¿Ya? El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos muestra algo. Ya quiero terminar esto. Dice... Por esto dicen, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Quiero terminar esta pequeña enseñanza con un ejemplo de un niño. Un niño llegó corriendo a la casa, ¿sí? Y le preguntó a su padre y le dijo, padre, ¿qué es pene? Y el padre se quedó pasmado, sonrojado, no sabía ni siquiera qué hacer. Y él rapidito llamó a su amigo que era psicólogo, le dijo, mira, mi hijo, me está pasando esto con mi hijo, ¿qué me puedes decir para yo enseñarle? Compró libros, hizo una presentación en diapositivas y se sentó con su hijo y le dijo, mira hijo, esto es un pene. ¿Sí? Y la pregunta del padre, y le pregunta al hijo y le dice, a ver hijo, ¿dónde escuchaste esta palabra? Y el niño dice, mi abuelita me llevó a misa, y en la misa había un muertito, había un funeral. Y el padre dijo, oremos por el alma de Juan para que no peque. ¿Ya? ¿Qué dijo el niño? Papá, Santiago tiene razón. Todo hombre sea pronto para oír, ¿no es cierto? Tardo para hablar. ¿A quién no le ha pasado eso? Por no escuchar a nuestros hijos. Y rapiditamente responder a lo que se presenta. Ejemplos son claros. Aunque no lo crean, esto fue verdad. Aunque parezca chistoso, es una realidad que pasamos muy a menudo en nuestras vidas como niños. Los niños absorben todo. Y nosotros como padres, bajo la dirección de la palabra, debemos educarlos sabiamente. Yo no puedo hablar de manera general en varios puntos de cada uno de nosotros. Yo lo vi algo que puede ver para mí enseñanza. Y que esto sea, queridos hermanos, que lo que poco los puedo compartir a breve el tiempo,
sea de edificación para cada uno de nosotros. Nuestros niños están creciendo, nuestros niños están viendo si somos de ejemplo o somos de maldición para sus vidas. ¿Quieren vivir eso? Ánimo, queridos hermanos. Les invito a descansar en lo que la palabra de Dios muestra cada día. ¿Sí? Pongámonos de pie ya para terminar este tiempo. No quiero que se me duerman, ya mismo sale el sol y ahí es el sueño más agradable. ¿Sí? Vamos a terminar en manos de Dios. ¿Sí? Oremos. Bendito Señor y Creador, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que tú has puesto para nosotros, seguirte conociendo, seguirte amando, Señor. Dejamos en tus manos el deseo de seguir buscando de tu verdad, de tu instrucción para cada uno de nosotros como padres, para que tú seas glorificado, Señor, a través de nuestras vidas, y que nosotros podamos tomar el control de nuestra familia, de nuestros niños, para este mundo tan perdido y caído, mi Señor. Que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder instruir a cada uno de ellos, y sobre todo valentía, Señor, para poder enfrentarnos a este mundo, Señor bendito, a través de tu palabra, reconociendo que somos hombres frágiles, pero reconociendo también que tu palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Permite, Señor, que cada día podamos andar con integridad. Permite, Señor, que cada día podamos enseñar a nuestros hijos con el ejemplo vivo de nosotros, mostrando que te amamos a ti, bendito Señor, y que estamos aquí no porque es de manera religiosa, sino porque necesitamos de tu instrucción y guía, Señor. Permite que este día, Dios mío, que es un tiempo de conocimiento, de edificación para cada uno, no salgamos como llegamos, Señor, sino salgamos de manera renovada, diferente en pensamiento, renovados, como dice tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, mi Señor. Somos frágiles, somos débiles, y permite, Señor, que podamos poner un corazón humilde para recibir tu instrucción cada día, cada momento, Señor. Gracias por este tiempo y te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos.